Hola a todos, bienvenidos al episodio número 21 de mi podcast. Gracias a todos los que están aquí escuchándome, viéndome. Igual yo sé que siempre les digo lo mismo, pero gracias por compartir mis videos, gracias por sus reacciones, por sus comentarios. Y bueno, ¿qué les traigo el día de hoy? El día de hoy les traigo un tema sumamente interesante porque he notado que existe como un tipo de confusión entre lo que es el aprender y lo que es el aprobar. Entonces el tema del día de hoy es: aprender no es aprobar no es aprender. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a dar comienzo a este episodio. Este tema encaja perfecto en el contexto de los niños con dislexia. ¿Por qué? Bueno, porque un niño con dislexia, un niño puede saber perfectamente un tema, ¿sí? Y aún así puede ser que repruebe. Un niño puede aprobar un examen sin saber absolutamente nada o sabiendo muy poquito. ¿A qué voy con esto? A que si yo copio en un examen, ¿sí? Yo nunca estudié, no me preparé para el tema ni nada, pero copié en el examen o me llevé lo que acá en México le llamamos un acordeón, apunté ahí en mi mano las respuestas y pues ya aprobé mi examen, ¿no? Y del otro lado, pues es lo que justamente les comento, ¿no? Puede ser que haya un niño que sepa perfectamente bien el tema, pero se le dificulta al momento de realizar un examen y no aprueba. Entonces, aprender no es igual a aprobar, ¿sí? ¿Por qué es importante este tema? Miren, primero porque sabemos que estando en el contexto de niños con dislexia se nos van a presentar dificultades. Va a estar el profesor comentándoles: oye papá, sabes que tu hijo va a reprobar, o tu hijo va a reprobar el año, o va a reprobar esta asignatura específicamente, porque no aprende. Entonces eso es una palabra muy difícil, muy compleja, porque ¿cómo podríamos medir si el niño aprendió o no aprendió? Y estas rúbricas para determinarlo son los exámenes. Un examen que es escrito no siempre va a funcionar para un niño disléxico. Es por eso que en un episodio anterior hablaba acerca de los profesores y le daba tip a los profesores, y uno de estos tips era: hay que tratar de no poner exámenes escritos a los niños disléxicos, ¿sí? Es mejor que sea un examen oral. Ese es el ideal, ¿sí? Yo, profesor, tengo un niño, detecto que tengo 1, 2, 3 niños disléxicos en mi aula, pues lo mejor que yo podría hacer para apoyar a ese niño o a esos niños es haciéndoles un examen oral. Pero sabemos que esto no sucede, sabemos que comúnmente hay veces que los papás tampoco saben que su hijo tiene dislexia. Se puede llegar a confundir la dislexia con un bajo rendimiento, un bajo aprendizaje, y pues los profesores de la misma manera, ¿no? Hay veces que tampoco se dan cuenta de que tienen un niño disléxico dentro del aula. Sin embargo, tu papá, tu profesor, si ya tienes detectado un niño con dislexia en tu aula o sabes que tu hijo o tus hijos tienen dislexia, te traigo 5 técnicas de estudio para que tú como papá puedas apoyar a tu hijo precisamente en el estudio. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es una técnica de estudio? Es como cuando tu hijo llega y te dice: mamá, papá, la semana que entra tengo un examen y tengo que estudiar. Entonces, ¿qué técnicas puedes utilizar para apoyarlo a que estudie, sabiendo que es disléxico, ¿ok? Entonces, yo tomé unas técnicas, ¿sí? De Pascal, que son muchas, pero yo las resumí en 5 y las modifiqué, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estas técnicas que Pascal maneja son técnicas para niños de aprendizaje regular, ¿sí? Entonces, son como las bases. Yo lo que he hecho ahora es tratar de complementar con estas herramientas, estos tips, estos recursos que tú como papá o profesor puedes utilizar para un niño que tiene específicamente dislexia, problemas para leer, para escribir, ¿sí? Entonces, vamos con la técnica número 1, ¿sí? Es importante que tú como papá apoyes a tu hijo. Realizar una prelectura. Híjole, eso es muy importante, pero también es muy importante que el profesor esté
eh, ¿cómo podríamos decirlo? Sepa, si tenga el conocimiento de que tiene que ser cómplice. Voy a decir la palabra cómplice, pero es en buen término, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que si tu hijo llega y te dice, papá, el profesor nos acaba de decir que la semana que entra tengo un examen escrito, ¿sí? Si el profesor no cede para hacerle ese examen escrito, hacérselo oral, ¿sí? Entonces, yo te recomiendo que hables con el profesor y que te diga específicamente a ti, papá, cuáles fueron los temas o cuáles son los temas que se van a tratar, ¿sí? Y luego, eso es para un examen. Si el día siguiente se va a ver un tema y tú vas y recoges a tu hijo a la escuela, a lo mejor eh, agarras 5 o 10 minutos de tu tiempo, vas con el profesor y le dices, profesor, ¿qué tema se va a ver mañana? No, pues mañana vamos a ver, no sé, vamos a hablar acerca del planeta Tierra, ¿sí? Es un tema, yo sé que muy general, ¿no? Pero es solo un ejemplo. Entonces, una prelectura sería que tú llegaras a tu casa y que te tomaras a lo mejor 10, 20 minutos y que leyeran acerca del tema, ¿sí? Esa es una técnica de estudio. ¿Qué quiere decir? Que si tu hijo con dislexia llega a la clase al siguiente día ya con un conocimiento previo de lo que van a ver, de lo que van a leer o de lo que se va a exponer, él va a ser más fácil que lo comprenda. Entonces le estás apoyando en ese sentido. Técnica número 1, ¿ok? Y luego, bueno, eso mismo se puede hacer con un examen, pero ahorita en el punto número 5 voy a hablar en torno a eso. El tema, bueno, la técnica número 2, sí, que todos la conocemos, yo creo que todos los que, vaya, los que somos de estas generaciones hemos en algún momento de nuestra vida hecho esto, el subrayado, ¿sí? ¿Qué quiere decir con subrayar? Voy a leer acerca de un tema, ¿sí? Estoy hablando de que voy a agarrar una técnica para estudiar, una técnica para presentar un examen, una técnica para entender mejor un tema. Y si el profesor les brinda copias, les pide leer un tema, bueno, hay que subrayar. ¿Qué es lo que se va a subrayar? Se van a subrayar las ideas principales. Es decir, a ver, las ideas principales las voy a subrayar con un marcador color amarillo fluorescente. Las ideas secundarias las voy a subrayar con un marcador color naranja fluorescente. Entonces se van a diferenciar. Algo muy importante es subrayar una frase, subrayar una palabra. Acuérdense que los niños disléxicos, entre más breve, más concisa sea la información, más clara, es más fácil que se les quede grabada, ¿no? Entonces, el subrayado es una muy buena técnica para hacer eso y diferenciar entre ideas principales e ideas secundarias. Y luego, vamos con la técnica número 3. Hacer esquemas, ¿sí? O dibujos. ¿Cómo le puedes explicar a un niño, por ejemplo, no sé, las capas de la Tierra, ¿sí? Que por lo general en los libros viene muy bien ilustrado. ¿Cómo le puedes explicar a través de dibujos el tema? ¿Sí? Y que él al momento en que diga, las capas de la Tierra, que inmediatamente se imagine lo que vio en una imagen o en un dibujo. O cómo le puedes presentar las etapas, las fases, sí, las capas de la Tierra, perdón, a través de una pequeña historia, una pequeña historieta ilustrada, o que tú le vayas contando una historia en torno a eso. Recuerda que un niño disléxico lee mucho mejor las imágenes, los dibujos, los esquemas que los textos. Entonces, si tú como papá le puedes apoyar a sintetizar todo un texto, 2, 3 hojas de texto, y se lo sintetizas en un dibujo, este niño lo va a captar muchísimo más rápido, ¿sí? Y luego nos vamos con la técnica número 4. Son las reglas mnemotécnicas. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuáles son las técnicas para poder recordar ciertas cosas? Por ejemplo, recordar fechas, que luego hasta todo el mundo nos confundimos, ¿no? Con las fechas, con ciertos nombres, ¿sí? ¿Cómo podemos relacionarlo? ¿Cómo puedes hacer, cómo puedes apoyar a tu hijo o a tu alumno a que relacione fechas, datos históricos con a través de sintetizarlo, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí les había traído un ejemplo, ¿no? Les decía, ¿cómo puede saber un niño qué sucedió
el 11 de septiembre del 2001. Una fecha histórica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo saber, cómo enseñarle a un niño con dislexia o cómo ayudarle a que recuerde qué sucedió el 11 de septiembre del 2001? Bueno, sucedió el atentado a las Torres Gemelas, ¿sí? En Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ahí lo que podemos hacer es poner 2001, ¿sí? 9/11, y a lo mejor una técnica pudiese ser dibujar 2 torres. Entonces, él va a ver las 2 torres, va a relacionar que, ok, fue el atentado terrorista y únicamente los números 9/11, que fue el 11 de septiembre, o poner 11 de septiembre y 2001. Entonces, está sintetizado. ¿Cómo pueden saber qué pasó en 1810 o qué pasó en determinada fecha muy específica? ¿Cómo le pueden apoyar a que memorice? ¿Sí? A que recuerde. No necesitamos que recuerde los detalles exactos, los detalles súper puntuales. No, necesitamos que recuerde los detalles principales. El año, qué sucedió y a lo mejor por qué. ¿Sí? Estoy dando solamente un ejemplo. Entonces, si nosotros le podemos ayudar a sintetizar con 2, 3 palabras un dibujo para que recuerde lo que sucedió, eso está perfecto y les ayuda mucho a los niños disléxicos. Y el punto número 5, que es es la última técnica que les traigo, que me parece sumamente interesante e importante que le apoyen a sus hijos con ello, es una autoevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos hecho, sí, ha sido común porque hay mucha gente que en algún momento lo hemos hecho, de decir, mañana tengo un examen o la semana que entra tengo un examen y necesito estudiar. Entonces nos agarramos los libros y nos poníamos a leer, nos poníamos a subrayar. Eso es muy importante, pero también es importante que ustedes como papás o tú como profesor, que le ayudes a tu grupo, que le ayudes a tus hijos a ensayar. Es así, tal cual. Vamos a ensayar. O sea, haz de cuenta que vas a presentar tu examen y tienes que hacer un ensayo, vas a hacer una práctica como si ya lo estuvieras haciendo. Entonces, si el profesor no ha cedido a hacer un examen oral, hay que hacer un examen escrito. Y lo que se recomienda es que este examen se haga 24 horas antes de presentar el examen final. ¿Por qué? Porque de esta manera el niño va a tener mucho más fresca la memoria, ¿sí? Y la información. O sea, obviamente, si yo lo acabo de ver el día de ayer, es muy probable que hoy o que mañana lo pueda explicar muy bien. Entonces, esas son 5 técnicas muy básicas, pero muy bien relacionadas a lo que es el apoyo para los niños disléxicos. Ahora, hay que tomar en cuenta, papás, y eso es un tip que les doy a todos, ¿sí? Y ustedes saben, ya quienes me conocen, con quienes he platicado, que trato siempre de ser muy, muy positiva, porque acuérdense que la dislexia no es una enfermedad, ¿eh? No es una discapacidad mental para nada. Entonces, si su hijo con dislexia reprueba, yo los invito no a que se entristezcan, no a que se depriman, no a que digan, ya mi hijo no va a poder estudiar, no va a estudiar una carrera profesional. No. Al contrario. A ver, tu hijo reprobó una asignatura, ¿qué asignatura reprobó y cómo le puedes apoyar para que el siguiente examen lo apruebe? ¿Sí? Ahora, y es lo mismo que les estaba comentando también, ¿no? Tu hijo es muy bueno en algo y tienes que definir y tienes que saber y tienes que detectar cuál es el perfil de tu hijo. Eso es esencial. No podemos nosotros pedir que todos los niños sean excelentes en todo, ¿sí? Eso es de ley. Entonces, bueno, fueron estas 5 técnicas, ¿sí? El método Pascal, yo lo resumí, puse 5 técnicas únicamente y las relacioné a los niños disléxicos. Entonces, profesor, si está en tus manos poder aplicar exámenes orales a los niños con dislexia, hazlo por favor, porque les ayudarías muchísimo. Papás, si se dan 10, 15 minutos al día a apoyar a sus hijos en estas técnicas para que ellos puedan aprender mejor, también está excelente, ¿ok? Es mi recomendación. Ok, y bueno, pues gracias a todos por escucharme, gracias a todos por verme. Les tengo una noticia. Estoy por lanzar un curso entendiendo la dislexia. Es un curso dirigido a papás
que quieren entender la dislexia, que quieren entender a sus hijos disléxicos, y bueno, ya los acompañaré a lo largo de 5 módulos muy muy interesantes. Entonces les pido que estén al pendiente. Si ustedes conocen gente, conocen personas, vecinos, amigos que les pueda interesar el tema, igual les pido que recomienden mis redes sociales, que se suscriban a mi página a mi canal de YouTube, que cada vez estoy más feliz porque cada vez tengo más seguidores, cada vez tengo más suscriptores en las redes, bueno, en YouTube, y más seguidores en mis redes sociales. Entonces, gracias a todos, gracias por motivarme a seguir hablando de estos temas. Cada vez que veo un mensaje, que veo un comentario, que veo que reaccionan, que comparten, de verdad me motivan más a seguir hablándoles de estos temas. Si tienen algún tema en particular del cual les gustaría que yo les explicara, les hablara, con gusto, saben que me pueden escribir, y que muchos de estos temas los voy sacando precisamente de las dudas que ustedes tienen. Entonces, gracias a todos, de verdad, les deseo mucha salud, deseo que se encuentren muy bien todos, seguros en sus casas, y pues hasta pronto.